Enseñanzas. Entonces, pues en muchos lugares esta es una palabra fuerte que no les gusta mucho, que les resulta bastante fuerte. Entonces, pues bueno, Segunda de Pedro no es una carta de la que puedas encontrar incluso muchas enseñanzas en muchos lados, en muchos sitios, ¿no? Pero bueno, recuerda, el apóstol Pedro está hablándole a esta iglesia perseguida, a esta iglesia dispersa, esta iglesia en muchos lugares, no solamente judíos, sino de muchas naciones, o bueno, gente que se había convertido al cristianismo de diferentes pueblos, pero que estaban en persecución, que estaban siendo perseguidos en diferentes situaciones, en diferentes ciudades, etcétera, ¿no? Pedro, como ya veíamos, está en la cárcel. Quizá, bueno, él mismo dice, ya leíamos en pasajes anteriores que estudiábamos, él ya decía, ya estoy muy próximo a la muerte, ¿no? Él ya sabía que el día de su partida estaba muy cercano, y entonces escribe esta carta, vamos a decir, con un sentido de urgencia, ¿no? Algo que no puedo irme sin escribirle a mis hermanos, sin escribir a la iglesia este mensaje importante, que es esta advertencia contra las falsas doctrinas, contra los falsos maestros, contra las falsas enseñanzas, aquellos que iban a venir digamos en nombre del Señor, pero con una enseñanza contraria a lo que el Señor enseña, ¿no? Entonces da una salutación, hace una salutación que estudiamos en su momento, importante en el sentido de que da una señal importante con respecto a la gracia, o la que la iglesia o el pueblo de Dios ha recibido por gracia, todo lo que hemos recibido por gracia. Pero después empieza a hablar del resultado de la gracia en los discípulos del Señor, los seguidores del Señor, ¿no? Ahora dice los primeros versos, ya que tienes fe, la fe que el Señor te ha dado por gracia, ahora tú a esta fe añádele virtud, conocimiento, dominio propio, amor fraternal, etcétera, etcétera, ¿no? Dice, de esta manera tú no vas a estar ocioso, vas a estar trabajando, siendo diligente en lo que Dios te ha dicho que hagas, ¿no? Y empieza a hacer algo muy reiterativo, ¿no? En cuanto a mí no me es para mí no es ningún problema decírselo, y si hay un mensaje que yo quiero que ustedes tengan incluso después de mi muerte, es ¿no? El legado que también estudiamos del apóstol Pedro, el legado que está en el mensaje del apóstol Pedro hacia los discípulos, ¿no? La semana pasada estudiábamos de la experiencia, o lo que el apóstol Pedro vivió viendo a Jesús, ¿no? Él fue testigo presencial de la majestad del Señor. Él lo vio en la transfiguración, él convivió con él, estuvo con él, y de pronto en este momento de la transfiguración, ¿no? Cómo se abre el cielo y se oye una voz en el mismo Padre autenticando a su Hijo, diciendo, este es mi Hijo amado, ¿no? Él mismo oyó y él mismo fue testigo de estos, vamos a decir, estos hechos milagrosos, estos hechos sobrenaturales. Y digo milagrosos porque no es que todos los días vayamos por la calle y escuchemos la voz del Señor diciendo estas palabras, ¿no? Solo algunos discípulos, ¿no?, fueron los que pudieron escuchar la voz audible del Padre autenticando a su Hijo, diciendo, este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco. Y alguien que escuchó de cerca eso fue el apóstol Pedro, ¿no? Entonces, como también dice Juan, de lo que hemos visto y oído tocante al verbo de gloria. A ellos nadie les platicó, ellos mismos fueron testigos, y de lo que ellos
recibieron y oyeron, entonces ellos predicaron, ellos hablaron, ellos fortalecieron su fe y finalmente fortalecieron la fe de los hermanos en ese entonces y de nosotros, ¿no? Y después del apóstol Pedro estar hablando de lo que él vio de primera mano, de esta voz, de la majestad del Señor que él pudo presenciar, viene el versículo, vamos a leer 19 al 21, segunda de Pedro 1, versículos del 19 al 21, que vamos a leer a continuación. Dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Inclina tu rostro y vamos a orar. Señor, gracias porque eres bueno, Señor, y que nos amas, dejándonos tu palabra, Señor. Haces evidente tu amor, dejándonos tu mensaje, dejándonos tu voz, como acabamos de leer, Señor, dejándonos la palabra profética más segura, la cual hoy nosotros tenemos, sabiendo, Señor, que todo lo que ha sido escrito en ella ha sido inspirado por ti, Señor. Tú inspiraste a santos hombres, Padre, para que nosotros pudiéramos tener este precioso libro en nuestras manos. Enséñanos a atesorarlo, enséñanos, Señor, a amarlo, a amar tu ley, a amar tu voz, a aprender a escuchar tu voz, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, ¿no? Algo importante, el apóstol Pedro, acuérdate, acaba de decir que él tuvo una experiencia, ¿no? Que él mismo oyó la voz del Padre, lo que recién recordábamos. Pero ahora, si te fijas, el apóstol Pedro no solo está hablando de su experiencia, no solo está hablando de lo que él vio, sino ahora él empieza a hablar de las Escrituras y le da aún un énfasis mayor, no a lo que él vio y presenció. Sí lo menciona y sí dice y sí hace, el que veíamos la semana pasada, el que haya un testigo presencial de estos hechos nos da una cierta garantía de lo que él está diciendo es real y que lo que dicen las Escrituras es real. Pero el apóstol Pedro no solo está diciendo créanme a mí, sino él está diciendo tenemos la palabra profética más segura. Así que la verdad, lo que nosotros estamos leyendo en la palabra de Dios no solo depende de estos relatos, vamos a decir, orales, presenciales de los discípulos, sino incluso de lo que el Señor ya había escrito, inspirando a santos hombres, no solamente a los discípulos, sino desde la profecía, desde los profetas, desde la ley, etcétera, etcétera, ¿no? Así que es importante que nosotros podamos ver eso en la Biblia, lo que la Biblia dice de ella misma. La Biblia es inspirada por Dios, lo vamos a ver más adelante, 2 Timoteo 3:16. La Biblia es inspirada por Dios y es útil, ¿no? Inspirada por Dios. Dios mismo exhaló, ¿no? Veíamos el domingo, los que estuvieron el domingo por acá, Dios prepara bien todas las cosas, ¿no? Justo la predicación del domingo trató de esto, ¿no? Y hoy, digo, casualmente nos toca leer, estudiar estos pasajes. Pero bueno, la Biblia es inspirada por Dios. Si estuviste el domingo, puedes recordar que la palabra inspirado quiere decir exhalado o soplado, ¿no? Dios mismo vino con hombres y exhaló su palabra y ellos entonces escribieron, ¿no? Sabiendo que todo fue movido por Dios, y si bien Dios no quitó el estilo, el contexto, ¿no? Porque cada quien, si tú lees las cartas del apóstol Pablo, pues ves el estilo del apóstol Pablo, o lees el contexto en el cual vivía el apóstol Pablo, las del apóstol Pedro, lo que escribió Juan, ¿no? O sea, cada uno de esas cartas llevan impresa la personalidad de alguna manera de quien la escribió, pero
el Espíritu Santo venció cualquier tendencia al error, ¿no? Porque Él determinó las palabras que los santos hombres de Dios iban a escribir cuando escribieron, ¿no? Entonces, bueno, sabiendo eso, dice el apóstol Pedro, tenemos también la palabra profética más segura. Tenemos, ya no solo está hablando de lo que él y algunos otros discípulos vieron, ¿no? Decíamos, ellos vieron, oyeron la voz, etcétera, pero ya no está diciendo nosotros, no solamente nosotros. Ahora está hablando una palabra tenemos que es mucho más general, ¿no? Yo a lo mejor les puedo platicar, yo vi esto, yo hice esto, pero, y eso es algo, vamos a decir, que yo les estoy compartiendo, pero es algo que yo vi, ¿no? Pero algo que tenemos todos es la palabra del Señor, ¿no? Es algo que es general, no solo una experiencia que tuvo una persona, sino algo que todos los que estamos aquí tenemos en nuestras manos, ¿no? Que finalmente es lo que nos une, que es lo que nos une aquí esta tarde, ¿no? La palabra del Señor, lo que el Señor ha de hablar en su palabra. Su palabra es verdad, ¿no? Esta palabra tenemos quiere decir, o otra de sus acepciones, quiere decir estar estrechamente unido a una persona o cosa. Estar estrechamente unido a una persona o cosa. Yo, por ejemplo, puedo decir y hablar de mi esposa, ¿no? Hay quien dice, no le digas mi esposa porque estás hablando como si te pertenece, ¿no? Como si fuera tu posesión, ¿no? Si tú dices mi esposa es como si tú dijeras es mi posesión, ¿no? No estamos hablando de posesión, sino de pertenencia, ¿no? Cuando yo hablo de mi México, no estoy diciendo que todo México me pertenece. Yo quiero decir que México es el país al cual estoy estrechamente unido, ¿no? Entonces yo cuando yo digo a mi esposa, no quiero decir mi esposa es de mi propiedad. Cuando digo mi esposa, estoy diciendo es la persona a la cual estoy unido, a la que tengo una estrecha relación, ¿no? Entonces cuando la Biblia dice tenemos, está hablando de esa estrecha relación que los discípulos del Señor tenemos con la Biblia, con la palabra de Dios. Así que es importante eso, que tú puedas autoexaminar tu vida y ver cómo es tu relación con la palabra de Dios. ¿Tienes una estrecha relación con la palabra de Dios o solamente oyes de ella a través de terceros, a través de quizá un predicador o a través de alguien más? Que eso no es malo. La Biblia habla de maestros, de gente de la cual recibimos y somos enseñados. Por supuesto, no estoy diciendo que eso esté mal, pero antes que eso es importante que nosotros tengamos una cercanía con la palabra del Señor, ¿no? Que aprendamos a conocer la voz de nuestro Señor. ¿Cómo conocemos la voz de nuestro Señor? Pues escuchándola. Así que si de pronto se para alguien aquí enfrente y a lo mejor no malintencionado, pero dijo algo que no es correcto, ¿no? Tú puedas distinguir, no, así no es la voz del Señor, ¿no? Ese no es el Señor que yo conozco, ¿no? Por eso es importante que aprendamos a tener una estrecha relación con la palabra del Señor, que es algo que tenemos. Nosotros no tenemos la visión que tuvo Pedro, ¿no? Nosotros no estuvimos en la transfiguración, pero ¿sabes qué? Sí tenemos nosotros la palabra profética más segura. Eso lo tenemos, una palabra confirmada. Y dice más adelante, ¿no? Segunda de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, la palabra profética más segura. Así que dice un autor que leía, dice, tomado de acuerdo con la traducción común de esta frase, la palabra profética más segura, ¿no?
parece decir que la profecía es una evidencia más segura de la revelación divina que los milagros. Otra vez, la profecía es una evidencia más segura de la revelación divina que los milagros, ¿no? A veces queremos ver milagros o a veces queremos nosotros tener esas experiencias sobrenaturales. ¿Sabes qué, hermano? No son necesarias, ¿no? A veces le damos más valor, ¿no? Cuando alguien dice, vamos a hacer un milagro y hoy van a pasar milagros y van a pasar ciertas cosas. Y a veces la gente le da mucho más valor a eso, ¿no? Como que quieren ver milagros, quieren ver, no sé, que a alguien, a un cojo le crezca de pronto la pierna o no sé. ¿Dios puede hacer eso? Sin duda, sin duda Dios puede sanar y hacer eso y más. Pero eso no lo ha diseñado Dios para el fortalecimiento de nuestra fe. Lo que Dios diseñó para el fortalecimiento de nuestra fe es la palabra profética más segura, es la Biblia, ¿no? Ahorita que hablamos un poco de Isaías y todo lo que estábamos diciendo un poco antes, ¿no? Es increíble la precisión con la cual los profetas, hablando particularmente de Isaías, por ejemplo, ¿no? La precisión con la cual Isaías habló de Jesús, ¿no? Cómo en Jesús fueron cumplidas las profecías de Isaías, ¿no? Muchas de ellas, porque muchas otras todavía van a ver su cumplimiento en el futuro, pero muchas de las profecías, por ejemplo, Isaías 53 que decíamos, Isaías 52, 53, ¿no? Es evidente, ¿no? Hubo una persona, un científico que hizo un cálculo estadístico de qué probabilidad había o qué probabilidad hay que al menos 8 de las profecías que dijo Isaías se cumplieran en una sola persona, ¿no? Y la probabilidad es que una en millones de personas. Una en millones, que solamente 8 profecías que dijo Isaías se cumplieran en solo una persona era totalmente improbable, ¿no? Así que tenemos la palabra profética más segura. Esas profecías vieron su cumplimiento en Jesús, que es a donde la Biblia apunta, que es a donde los profetas apuntan, ¿no? La Biblia, la palabra del Señor, las Escrituras. Y el mismo Jesús decía que dan testimonio de mí, ¿no? Entonces, al nosotros ver el cumplimiento de la profecía, ¿no? El cumplimiento, hablamos un poquito del Apocalipsis, lo que va a pasar. Pero en este entonces ellos no habían visto muchas cosas, ¿no? O en el Antiguo Testamento era más difícil quizá creer porque ellos no tenían constatado que la profecía se había cumplido. Pero ahora nosotros podemos ver que la profecía, por ejemplo, de Isaías, Jeremías, todo lo que se dijo, por ejemplo, de Israel en el exilio, ¿no? Todo lo que se dijo pasó, ¿no? Todas esas cosas ya pasaron, ¿no? Que iba a venir un reino más poderoso y que iban a ser, o sea, todas esas profecías, ahora nosotros sí somos testigos, que son hechos históricos, hechos que nosotros ya vimos que se cumplieron y que finalmente la Biblia, que finalmente los profetas hablaron diciendo verdad, ¿no? Entonces, la palabra profética más segura, ¿no? Nosotros, repito, hemos sido testigos del cumplimiento y es algo de lo que nosotros hoy sí podemos dar fe, ¿no? Esas profecías se han cumplido, ¿no? Lo que dice el Señor es verdad, ¿no? Si todas esas profecías se han cumplido, no hay por qué las profecías que vienen en el futuro no se cumplan, ¿no? Si todo lo que ha dicho la Biblia es verdad, lo que dice aún que está por venir, pues es verdad. La Biblia ha comprobado su veracidad, ha comprobado que es inerrante, que no tiene error, ¿no? Y bueno, nosotros estamos viendo la palabra profética que está abarcada o que se cumple en el Antiguo Testamento
Pero también lo que se cumple en el Nuevo Testamento. Ve por favor a Romanos 16. Romanos 16, vamos a leer del versículo 25 al 27. Dice Romanos 16, 25. Y al que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. El apóstol Pablo está hablando ahora, vamos a ver que más adelante empieza a hablar de lo de los profetas, de lo que escribieron los profetas. Pero ahora el apóstol Pablo está diciendo, el que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. O sea, empieza hablando de los evangelios, dice, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Un misterio, cuando la Biblia habla de misterios, no es un misterio que ahorita permanezca oculto para nosotros, sino es un misterio revelado, ¿no? Todos estos profetas escribieron cuando era un misterio, ¿no? Todavía no venía Cristo, pero a nosotros ya nos es revelado, o sea, este misterio ya no es un misterio, ya es algo que es evidente, ¿no? Ya no es un misterio sin resolver, ya es un misterio que se ha resuelto, ¿no? En Jesucristo, dice versículo 26, pero que ha sido manifestado ahora, ya ves, el misterio que estuvo oculto desde tiempos eternos, pero que se ha manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Y al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Te das cuenta que el apóstol Pablo está hablando de aquello que estaba en la antigüedad y que era un misterio, pero que hoy se ha dado a conocer, todo lo que hablaron los profetas, pero que está confirmado, dice aquí, según mi evangelio, ¿no? Según el evangelio que había compartido el apóstol Pablo y Jesucristo. Entonces nosotros podemos ver que no solo son los profetas o no solo es lo que está escrito en el Antiguo Testamento, sino lo que está en el Nuevo Testamento, vamos a llamarle así, en el Evangelio, los Evangelios o lo que vino después de esto. Aunque sabemos que el Evangelio finalmente está inmerso en toda la Biblia, no solo en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento, ¿no? Juan 5, 39. Ya mencionábamos el texto, este texto un poquito atrás. Juan 5, 39. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra de Dios, lo que hablaron los profetas, lo que dicen las Escrituras, dan testimonio de Jesucristo, ¿no? Lo que está aquí diciendo Jesús son palabras de Jesús. Finalmente es un poco, le está hablando a judíos y les está diciendo un poco un reproche, ¿no? Cuando dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, les está diciendo a judíos, tú escudriñas las Escrituras porque tú crees que ahí está la vida eterna. Pero el Señor les está diciendo, pero ¿sabes de qué te está hablando la Escritura? La Escritura te está hablando de mí, ¿no? A veces nosotros decimos, leemos las Escrituras porque ahí encontramos vida eterna. Bueno, sí, ¿no? Pero, repito, lo que está explicando aquí, lo que está diciendo Jesús es, ustedes la leen porque ustedes creen que obtienen algo de ella. Pero ¿sabes de qué te está hablando la Biblia? De mí. ¿Cuál es el mensaje de los profetas? ¿Cuál es el mensaje del Antiguo Testamento? ¿Cuál es el mensaje del Nuevo Testamento? ¿Cuál es el mensaje finalmente de la Biblia? Las palabras, la Escritura da testimonio de Jesús, da testimonio del Evangelio. Entonces, por eso podemos entender que no solo la Escritura se está refiriendo al Antiguo Testamento, sino a la Biblia que tienes en tus manos, ¿no? Ya sea tu libro, tu Biblia digital, no sé, hay de diferentes formas. Gracias a Dios que la facilidad de tener una Biblia en nuestros tiempos es tan grande, ¿no? Digo, por supuesto, creo que no hay como tener el libro y
y leerlo y el papel, y creo que eso está muy bien. Aunque, pues bueno, pues yo aquí tengo las versiones de la Biblia que, o sea, tendría que traer un tambache de libros de este tamaño, y aquí pues tengo muchos libros solamente, y eso es algo que el Señor ha dado, ¿no? Gracias a Dios por la facilidad que hoy tenemos de acceder a una Biblia, ¿no? De traerla, de portarla. En muchos países, el simple hecho de que te vean con una Biblia, ¿no? Ya acarrea sanciones, ya acarrea las miradas sobre ti. El gobierno te empieza a vigilar. Pregúntale a nuestros hermanos en Corea, ¿no? ¿No? Cárcel, ¿no? No se pueden, cuando eran en la pandemia los servicios en línea, ¿no? Ni siquiera podían tener servicios en línea en esos países, ¿no? Entonces, gracias a Dios que hoy tenemos tantas posibilidades de leer la palabra del Señor, de tener tanto acceso a eso, de poder reunirnos, ¿no? Y abrir la Biblia y hablar de la Biblia y tener un estudio. Créeme que es una bendición, ¿no? A veces no lo valoramos tanto, ¿no? Pero es una bendición, porque muchos hermanos en el mundo, muchos, ¿no? O sea, no creas que pocos, muchos hermanos en el mundo, es más, ni siquiera te voy a decir en el mundo, en Chiapas, en Oaxaca, muchos hermanos no pueden reunirse en sus comunidades a tener un estudio como este, ¿no? Muchos hermanos, llega la Biblia y la parten en pedacitos, no porque no la quieran, sino porque solo tienen una Biblia, y aparte si se las encuentran es grave. Entonces, tengo el Salmo, los primeros 2 versículos de Salmo 23, te los paso, y tú pásame el 3 y 4, ¿no? Entonces, apréndelo de memoria, y después yo te paso el 3 y 4 y tú me das el 1 y 2, ¿no? Y así es como se va extendiendo el conocimiento entre estas comunidades. Así que gracias a Dios que nosotros podemos reunirnos, venir. Nadie te va a perseguir saliendo de aquí, ¿no? Nadie a razón de que estudiaste la Biblia, pues, ¿no? No una persecución. Gracias, agradezcamos al Señor. Regresa por favor a 2 de Pedro 1:19. Ya vimos que todo lo que se ha dicho en la profecía es apuntando a Jesús. Las escrituras dan testimonio de Él y se ha cumplido esa profecía en Jesús, ¿no? Vamos a leerlo otra vez. 2 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, ¿no? Sí, los discípulos del Señor en este entonces, sí, la gente cristiana en ese entonces iba a empezar a vivir momentos de dificultad en cuanto a la enseñanza, ¿no? Porque es la advertencia del apóstol Pedro, ¿no? Van a venir falsos maestros, va a venir gente que no se va a pegar a la palabra de Dios, ¿no? Entonces, si ellos iban a empezar a vivir esto, ellos tenían que estar atentos a la palabra del Señor, ¿no? Ellos tenían que conocer, ellos tenían que saber lo que decíamos hace ratito, ¿no? Él no me está hablando del Señor, Él no me está hablando del Jesús de la Biblia. Y hermano, vivimos hoy en una época en la cual se habla, las redes sociales en muchos sentidos son una bendición, ¿no? Este mismo estudio va a estar en una red social en unos minutos, bueno, ahorita en vivo está y lo podemos encontrar en YouTube, y es una bendición, ¿no? Quizá algunos hermanos que no pudieron venir lo puedan ver y repasar, y es una bendición. Pero bueno, en las redes sociales encontramos tanta barbaridad, ¿no? Tantas cosas que no son la Biblia, que no es el Evangelio, que no es lo que la Biblia dice, ¿no? Así que si estamos viviendo tiempos difíciles, ¿no? En que no se va a hablar en todos lados la palabra del Señor, ¿no? Entonces hacemos bien en estar atentos, ¿no? Hacemos bien en tener esa relación cercana con la palabra del Señor, ¿no? Para que podamos reconocer. Hemos puesto el ejemplo, ¿no? Si yo hablo con mi esposa por teléfono, no tengo ni siquiera que ver el identificador de llamada, solamente con hablar con ella
reconozco su voz, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es una voz con la que he estado en constante relación, ¿no? La escucho todas las mañanas, es la primera voz que escucho en las mañanas, la última voz humana al menos que escucho en la noche, ¿no? Hablo pues, por teléfono con ella, ¿no? Entonces nadie me puede engañar a decirme, oye, soy tu esposa. No, tú no eres, conozco su voz, ¿no? Así nosotros, ¿no? O sea, debemos tener una relación tan cercana con la palabra de Dios que podamos decir, no, esa no es la voz del Señor, eso no es lo que enseña la Biblia, ¿no? Estemos apegados. Y dice, al bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, ¿no? Lo estaban viviendo los hermanos del primer siglo, pero también creo que lo estamos viviendo nosotros. Estos momentos de obscuridad, ¿no? En los que la gente a lo bueno llama malo, a lo malo llama bueno, ¿no? Estos momentos en los que tantas voces se levantan que es difícil ver la luz, ¿no? Momentos de dificultad, momentos, ¿no? Quiero decir, en tus momentos de dificultad, en tus momentos de oscuridad, no solo los momentos de oscuridad que vivimos en cuanto a las situaciones o a las falsas enseñanzas, etcétera, ¿no? Que por supuesto es a lo que se está refiriendo, pero yendo un poquito más allá, ¿no? En tus momentos de oscuridad, ¿no? Todos pasamos, creo, nuestros momentos de oscuridad, ¿no? Hace unos días yo estaba viviendo un momento de oscuridad y es tan reconfortante como llega mi esposa y me empieza a leer los salmos, ¿no? Y como una antorcha en medio de ese momento de oscuridad, como la antorcha alumbra, ¿no? Así que tú tienes una antorcha en tus manos que aún en tus momentos de oscuridad, ¿no? Te van a alumbrar, te van a llevar, ¿no? Hasta que venga Cristo, ¿no? Hasta que lo veamos a Él, ¿no? No nos dejó solos. Jesús no está hoy con nosotros, así tal cual. Nos dejó al Espíritu Santo, ¿no? El llamado está al lado nuestro y nos dejó su palabra, ¿no? A veces buscamos en tantos lados a ver quién me da el consejo y eso. Y bueno, por supuesto, en la iglesia nos aconsejamos, nos exhortamos, hablamos entre nosotros con himnos, salmos y cantos espirituales, ¿no? Pero el primer lugar a donde recurrir está aquí, ¿no? El primer lugar al que recurrimos es esta antorcha que va a alumbrar hasta que amanezca, ¿no? Dice aquí, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, hasta que veamos a nuestro Señor, hasta que el Señor Jesús regrese por su iglesia, regrese por nosotros. Regresamos por favor a 2 de Pedro 1, vamos a leer versículo 20, que dice así: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Hay dos maneras de ver este texto, ¿no? De acuerdo a cómo lo estamos leyendo en la versión Reina Valera, ¿no? Tiene un sentido y que creo que es útil y bueno porque por supuesto no contradice en primera el contexto, lo que está diciendo la carta y lo que dice la Biblia, ¿no? Que por supuesto nadie de manera personal puede darle una interpretación a la Biblia, ¿no? Nadie puede amañar, vamos a decir así, la interpretación de la Biblia a su parecer, ¿no? La Nueva Biblia de las Américas traduce así ese texto, versículo 20. Pero ante todo sepan que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, ¿no? Que es muy parecido al sentido que leemos en la Reina Valera, ¿no? Ninguna profecía de la Escritura es un asunto de interpretación personal. O sea, no se trata de que cada quien a su gusto y a su manera interprete la Biblia. Repito, eso es lo que al parecer está diciendo en estas versiones. No es algo incorrecto porque, repito, no está fuera del contexto
¿no? Estamos leyendo del contexto de los falsos maestros, etcétera. Entonces, pues sí, nadie puede interpretar la Biblia de manera como le plazca, ¿no? Pero, esta palabra de interpretación privada es una palabra griega que es ginetai. Esta palabra quiere decir se origina en o surge en. O sea, la palabra griega que se usa en este texto más bien nos lleva a pensar que ninguna de las profecías surge o ha surgido de una mente humana, ¿no? O sea, no solo la interpretación, sino, te voy a leer la NTV y creo que nos puede ayudar mucho en eso. La NTV dice en el versículo 20, sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas. Y esta versión creo que se apega mucho más a los originales, ¿no? O a las palabras griegas que se ocupan, ¿no? Ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ¿no? Y si tú lees el contexto, el texto que sigue, creo que es totalmente claro. Dice el versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces aquí el apóstol Pedro está hablando más bien de dónde surgió la palabra de Dios, no tanto de la interpretación que después se le da. Repito, por supuesto, tampoco es de una interpretación personal, tampoco se trata de que cada quien la interprete a su gusto, ¿no? Pero repito, este texto es explicado más preciso y más de acuerdo al original, está hablando de cómo surgieron las escrituras. Así que los profetas, los escritores de la Biblia, lejos de inventar sus propias predicciones, ellos hablaron, no hablaron por su propia iniciativa, ¿no? Dice la NTV en el versículo 21, ni por iniciativa humana, ¿no? O sea, no fue una iniciativa humana. Yo de pronto me pongo a leer, leyendo algunos salmos, por ejemplo los salmos estos mesiánicos que hablan como decíamos, muy claramente de Jesús y de lo que iba a pasar a Jesús y etcétera, ¿no? Yo de pronto digo, ¿a poco David, ¿no?, sabía tal cual lo que estaba diciendo, ¿no? Probablemente David tenía, por algo lo decía, pero él no tenía totalmente claro lo que iba a pasar en el futuro. Él más bien estaba hablando inspirado por el Señor, ¿no?, movido por el Señor, tal vez sin saber a ciencia cierta que lo que estaba diciendo estaba haciendo referencia a algo que iba a pasar más adelante con respecto al Mesías, ¿no? Y así creo que los profetas, así creo que Jeremías, Isaías, Daniel, etcétera, ¿no? Creo que cuando Daniel está hablando de las semanas y todo eso, hubiera tenido totalmente claro a lo que se estaba refiriendo, ¿no? Fueron movidos por el Señor, ¿no? Dice otra vez versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, dice aquí, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios, David, Moisés, Pablo, ¿no?, Pedro, los santos hombres de Dios, dice, fueron inspirados, ¿no? También aquí hay una palabra interesante. La Biblia dice en 2 a Timoteo 3:16 que toda la Biblia es inspirada por Dios, y ahí se usa, al principio lo decíamos, una palabra que se llama teosneumas, algo así, que quiere decir que Dios exhaló, que Dios sopló, está hablando de ese soplo de Dios, ¿no? Pero la palabra que se ocupa aquí en 2 de Pedro 2:21,
que dice hablaron siendo inspirados por Dios, no es la misma palabra que ocupa Timoteo para explicar que la Biblia es inspirada por Dios. La palabra que ocupa aquí Pedro es una palabra que quiere decir fueron impulsados, ¿no? O movidos. Y te voy a leer también la NTV para que veas cómo la traduce. Dice, el Espíritu Santo, quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Por supuesto, no contradice lo de la inspiración divina. Lo de la inspiración divina es una doctrina totalmente clara. No estoy diciendo que no sea inspirada, la Biblia lo dice, pero creo que esta palabra puede enriquecer también esta cuestión de la inspiración divina. Aquí dice, los inspiró, pero ellos fueron impulsados. Y es una palabra muy interesante porque esta palabra hacía referencia a los barcos cuando lanzaban sus velas y eran movidos por el viento, ¿no? ¿Qué quiere decir la palabra que aquí se traduce como inspirados? Bueno, en segunda de Pedro 2:21 la palabra inspirados es la palabra griega pero, con ph al final, ero, que quiere decir ser transportado, ser soportado, ser movido con fuerza y velocidad. Y particularmente se refiere a las personas transportadas en un barco sobre el mar, ¿no? Ve por favor a Hechos 27. Hechos 27, vamos a leer del 13 al 15. Estaba en uno de los naufragios, bueno, no naufragios, de estos viajes que tuvo el apóstol Pablo cuando es enviado a Roma, que va preso a Roma, que había apelado, etc. Dice Hechos 27:13, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta, ¿no? La isla de Creta. Versículo 14. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner por al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Esta es la idea de la palabra que usa Pedro de inspirados o movidos, ¿no? Esta es la idea. Siendo arrebatada la nave por este viento huracanado llamado Euroclidón, ¿no? Siendo arrebatada, y ellos ya no podían hacer nada, ya no podían dirigir el barco, ya dice, nos abandonamos a él y ya solo se dejaron llevar. Entonces, cuando el apóstol Pedro dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por él, está diciendo, estos santos hombres fueron movidos, se dejaron llevar, se abandonaron a lo que Dios les indicaba que hicieran, y ellos fueron movidos entonces a escribir la Biblia, a escribir las escrituras, ¿no? Entonces completa, vamos a decir, el cuadro de la inspiración divina, el soplo divino de Dios, pero además del soplo divino de Dios, también ese soplo, vamos a decir así, que lleva un barco, ese soplo que mueve a las personas, que mueve las intenciones de los corazones, ¿no? Y que finalmente ellos, como dice el apóstol Pedro, hablaron siendo movidos, siendo impulsados, dejándose arrastrar por el Espíritu Santo, ¿no? Estos santos hombres no trajeron la Biblia a su propia voluntad, a su propio criterio, como un asunto personal, sino ellos fueron movidos por el Espíritu Santo para poder escribir lo que hoy tenemos en nuestras manos. Y por último, vea 2 Timoteo 3:16, que ya hicimos varias veces referencia a esto. 2 Timoteo 3:16. Y dice así, toda la escritura, ¿no? Está hablando del conjunto de la escritura.
Todo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la escritura es inspirada por Dios. Ya no vamos a explicar lo que es inspirado porque ya lo dijimos varias veces. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la palabra de Dios, toda la Biblia es inspirada por Dios y toda ella es útil. Toda ella nos enseña, nos corrige, nos instruye, nos redarguye para prepararnos, dice el apóstol Pablo a Timoteo, para ser perfectos, para ser completos, para ser plenos y preparados para lo que venga, ¿no? Y preparados para vivir como dice Pedro, ¿no? Aún en medio de la oscuridad, ¿no? Para estar preparados para toda buena obra, ¿no? En medio de la oscuridad, en medio de las situaciones. Ve a Hechos 24, versículo 14. Pablo había ido a declarar ante un gobernador romano llamado Félix. O sea, no se la estaba pasando bien. Estaba yendo a declarar, detenido ante un gobernador importante, ¿no? Y finalmente lo que habla Pablo a Félix, pues es el Evangelio, no presenta una defensa, vamos a decir, un tanto centrada en él, sino centrada en el Evangelio, ¿no? Y el versículo 14 de Hechos 24 dice: por esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. ¿Cómo servía el apóstol Pablo? ¿Cómo servía? ¿Qué era el motor? ¿Qué era el centro de su ministerio? ¿Cuál era el centro de su servicio a Dios? Dice aquí: creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. ¿Qué debemos hacer para servir al Señor? Creer que lo que está escrito viene de parte de Dios. Creer en esas palabras. Y dice el versículo 15: teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Teniendo esperanza en Dios. ¿Qué es lo que nos da la esperanza en Dios? Pues el conocer su palabra, el conocer sus escrituras. ¿Qué es lo que nos da un conocimiento de Dios? La Biblia, las escrituras. Así que cuando a veces nos sentimos que no conocemos a Dios, o que no sabemos cómo servirle, o que no sabemos cómo estar en los momentos de oscuridad, o que no sabemos, ¿sabes qué? Como dice Pedro, nos es conveniente atender primeramente la palabra del Señor, ¿no? Que Él mismo ha puesto en nuestras manos, que Él nos dio. Tenemos, acuérdate de la idea, del concepto de tenemos, ¿no? Algo que tenemos cerca, ¿no? Algo que tenemos cerca. A lo mejor no tienes cerca al psicólogo en los momentos difíciles, ¿no? A lo mejor no tienes cerca al pastor en tiempos difíciles. A lo mejor no tienes cerca, no sé. ¿Sabes qué sí tienes cerca? La palabra profética más segura, que es útil para enseñarnos, redarguirnos, instruirnos, enseñarnos, ¿no? Y está totalmente accesible hoy para cada uno de nosotros. Inclina tu rostro. Vamos a orar. Señor bendito, gracias por tu palabra, Señor. Mientras más te conocemos a ti, Señor, mientras más sabemos de ti, Padre, nos damos cuenta de la necesidad que tenemos también de conocer tu palabra, porque tu palabra tiene la autoridad, Señor, que viene de parte de ti, porque tú la inspiraste, porque tú moviste a estos hombres, Señor, y toda ella, Señor, es útil, Padre. Enséñanos a amar tu palabra, Señor. Enséñanos a creer en ella, Señor. Y como el apóstol Pablo, Señor, presentando defensa delante de Félix, el gobernador, Señor, trajo a su mente y trajo a la mesa lo que habían dicho los profetas y las santas escrituras, Señor. Así también nosotros, Señor. Dice tu palabra que
estemos, Señor, preparados para presentar defensa de aquellos, Señor, que demanden una razón de nuestra esperanza, Señor. Y queremos hacer eso, Señor, dar razón de nuestra esperanza, que nuestra esperanza no está sustentada ni sostenida en creencias, en fábulas, Señor, sino que nuestra esperanza está sostenida, Señor, en esta bendita palabra que procede de ti, Señor, que nos habla de ti, que nos señala a Jesucristo, que nos da testimonio de Jesucristo, que nos da testimonio de que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios, que Jesús vino a esta tierra, Señor, en forma de hombre y forma de siervo para entregar su vida por mi pecado, Señor, porque yo soy pecador, Señor, y tengo la necesidad de un Salvador. Y ese Salvador, Señor, es Jesucristo, Dios. Gracias por tu palabra, Señor, que me enseña y que me lleva a conocer a mi Señor, a mi Salvador, quien es mi esperanza, Señor, quien es mi camino, Señor, quien es luz, Señor. Lámpara, Señor, es a mis pies tu palabra y es lumbrera, Señor, a nuestro camino, Señor. Enséñanos a amarla, Señor. Líbranos de mentirnos a nosotros mismos con todo eso que pensamos y vemos, Señor. Líbranos de mentirnos a nosotros mismos a través y con el conocimiento de tu palabra, con el conocimiento de tu voz, Señor. Reemplaza esos pensamientos mentirosos en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Reemplázalos, Señor, por tu bendita, Señor, palabra que es vida, que es alimento, que es refrigerio para nuestros huesos, Señor. Gracias por ella, Señor. Gracias por amarnos como lo has hecho, Señor. Te bendecimos, Padre, y te honramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mi hermano, Dios te bendiga. Buenas noches.